Buenas tardes. Seguimos con nuestra serie La vida de Jesús y sus milagros. Una serie muy interesante como todas, pero que estoy seguro que ha enriquecido nuestra vida y espero que también haya fortalecido nuestra fe. Esa es la intención. Dios quiere que aprendamos no solamente el aspecto intelectual del conocimiento, sino que traigamos ese conocimiento al nivel de nuestra vida cotidiana para crecer y aprender más y más de Él. ¿Está listo? Abra su Biblia, por favor. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4. Está el título de esta enseñanza es Jesús calma la tempestad. Cuando lo tenga, por favor diga ya, como dice el pastor Chuy. Y le voy a leer en los versículos 35 al 41, mientras usted me sigue con su vista, por favor. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, respondió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cierre sus ojos, por favor. Señor, pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, que alumbre nuestro entendimiento, nuestro corazón, abra nuestros oídos para poder escuchar tu voz que trae paz y calma a nuestra vida. Da a cada uno conforme a la porción de su necesidad. Que sean gratos los dichos de nuestra boca, la meditación de nuestro corazón delante de ti, oh Dios, roca mía, redentor mío. Amén. Fíjese usted que si hay algo aterrador en este mundo, algo que realmente espanta, que da pavor, es lo que se siente cuando las fuerzas de la naturaleza muestran, exponen, dejan ver su furia. Aquí en la ciudad de Guadalajara hemos tenido algunas lluvias bastante fuertecitas, incluso nos abollaron los carros, algunos de nosotros. El granizo. En una ocasión, un jueves, la corriente era tal que otro poco y entraba adentro de la iglesia en la parte más alta. Usualmente yo hago
10 minutos en llegar a casa. Ese jueves duré 2 horas y media. Infinidad de carros quedaron atorados en el agua. Hace algunos años, mi familia y yo, su servidor, vivíamos en el estado de la Florida. Y estando allá fuimos testigos, experimentamos ese temor que retuerce las entrañas cuando un huracán va a tocar tierra. Un huracán. Estas lluviecitas se da risa en comparación a un huracán. Traen una ansiedad, una inquietud impresionante. Una de las cosas que cala es cuando está uno en la necesidad de ir a comprar víveres porque no sabe cuánto tiempo va a durar el huracán. Este se mueve de una manera impresionante y gira en contra del reloj, pero a veces se para y dura hasta un día o dos ahí. Y los vientos son increíbles. Pero cuando fui a la tienda a comprar víveres, usted no se imagina lo que se siente entrar en una tienda como un Walmart o el doble de un Walmart de aquí, pero que no haya nada. No hay agua, no hay latas, no hay hielo, no hay pan, no hay menos tortillas, no hay nada. No hay carne, no hay verdura, no hay nada, está vacío completamente. Y ahí empieza uno a sentir, ah caray, la cosa se va a poner seria. La temporada de huracanes es del mes de mayo hasta el mes de noviembre, por lo que, habiendo vivido allá 5 años, un poco más de 5 años, experimentamos varios huracanes de varias fuerzas, unos más violentos que otros, pero causan ansiedad, temor. ¿Sabe usted? Lo más aterrador es que el hombre, el ser humano, es totalmente impotente, incapaz ante las fuerzas de la naturaleza. Los vientos son tan terribles que en algunas ocasiones llegan a levantar hasta un auto y lo proyectan con una fuerza impresionante, una velocidad increíble que desbarata lo que se encuentre en medio. Las fuerzas del huracán son capaces de despencar una casa entera, no digamos árboles, y desbaratar todo lo que se encuentra a su paso. La lluvia incesante que parece no tener fin. Florida siendo un lugar donde hay mucha agua, hay muchos lagos, muchos canales, de repente la gente que va manejando ya no sabe dónde está el camino y muchas veces termina en el lago o en el canal y bye bye. Mucha gente ha muerto así. Porque no se alcanzan a ver los bordes de donde empieza el agua y donde está la carretera. Ya no se puede distinguir. Las fuerzas de la naturaleza es algo impresionante con las que el hombre se encuentra totalmente imposibilitado, impotente. Y causan temor y ansiedad, pavor. En 1985, durante el terremoto de la Ciudad de México, a mí me tocó estar allí. Y fue algo increíble. Yo nunca había visto a hombres adultos, grandotes, así como algunos de ustedes, enormes, jalándose las greñas, hincándose de rodillas, gritando, desencajados, hablándole a la Virgen, hablándole a Mahoma, hablándole a no sé a qué Dios y a toda la corte celestial, en medio de una desesperación. Cuando llegó ese temblor y un poquito después,
Pero los versos que leímos nos muestran que el Señor Jesús se encuentra allí al final de un día largo, un día muy difícil. Durante la última parte del día, Jesús se sentó en una pequeña embarcación, allí junto a la orilla del mar de Galilea, también llamado lago de Genesaret. Y utilizó ese barco, esa barcaza, como un púlpito, y desde ahí predicó a las multitudes que se acercaron para escuchar su mensaje. También durante ese día tuvo una confrontación con los fariseos, dice el capítulo 3 en el verso 20 al 22. Algunos de sus familiares pensaron que había perdido la razón y hasta vinieron por él para llevarse, preguntaban por él. En sí había sido un largo y extenuante día para el Señor Jesús, y estaba físicamente exhausto, cansado. Y después de dar instrucciones a sus discípulos, les dice: vayamos al otro lado. Y se suben en esa pequeña embarcación para cruzar el lago. Él se traslada a la parte trasera, la popa, y se derrumba cansadamente en un sueño profundo. Por cierto, este pasaje nos muestra, nos enseña, nos presenta claramente la humanidad del Señor. Luego entonces es claro que Él entiende nuestra debilidad y se compadece de nosotros cuando estamos cansados. El Salmo 103:14 dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y los discípulos, obedeciendo las instrucciones, las órdenes del Señor Jesús, haciendo su voluntad, zarpan para remar hasta el otro lado del lago, con una flotilla de barcos que les sigue, dice por ahí el versículo 36. Y la noche de pronto encuentra remando a los discípulos a través de este lago para tratar de cruzar hasta el otro lado. Algo que es importante recordar es el hecho de que los discípulos del Señor estaban acostumbrados a estar en el mar de Galilea de noche, por cuanto eran pescadores. Y mientras remaban y remaban y remaban, inexplicablemente, repentinamente, inadvertidamente, una tormenta tremenda envuelve el barco. Y se encuentran en una lucha feroz por su vida. La tormenta que amenazó, que azotó a los discípulos, era como una de esas llamadas super tormentas. Fue una tormenta de una energía, de una intensidad inusual, que aterrorizó a los discípulos y los hizo temer gravemente por sus vidas. Y al estudiar este pasaje, hace apenas un par de meses, 2 o 3 meses, visitamos la ciudad de Galveston, en Texas. Y me acordé de una super tormenta de enormes proporciones que azotó a esa ciudad de Galveston en el año de 1900. En el año de 1900, en el día de 8 de octubre de ese año, 1900, se estima que los vientos de ese huracán alcanzaban los 215 kilómetros por hora. Mucha velocidad. Un huracán de categoría 4 en la escala de huracanes llamada Saffir-Simpson. Es las escalas que se utilizan para medir la fuerza de los vientos. Esta aterradora tormenta causó devastaciones graves y una pérdida tanto en materiales como de vidas increíble, porque se estima que más de 12,000 personas murieron
causa del desastre. De tal modo que es el huracán, y hasta hoy en día es el desastre natural más mortal que ha tenido los Estados Unidos. En esa proporción tal vez era la tormenta a la que enfrentaron esa noche. Ciertamente no tenía el tamaño de la super tormenta de Galveston, pero era muy intensa. En esa tormenta, en aquella oscura, aterradora noche, experimentaron también el poder del Señor para librarlos de la tormenta que amenazaba sus vidas. Mateo el evangelista utiliza las palabras griegas mega, gran, mega tormenta. Significa grande en intensidad. Y también en el verso 24, Mateo 8:24, utiliza la palabra griega sismos, que significa literalmente terremoto. Para describir esa tormenta se refiere a una agitación tan violenta como la de un terremoto. Es decir, el mar se levantó y sus enormes olas golpeaban, caían violentamente sobre la pequeña embarcación. Imagínese usted ahí en el teatro de su mente, vea cómo el Señor dormido y los discípulos se enfrentan a la tormenta de sus vidas. El viento, la lluvia incesante, las olas enormes, tan intensas que les hicieron temer por sus vidas. Se encontraban ciertamente en una situación desesperada, aterradora, que parecía no tener absolutamente ninguna forma, ninguna manera de escapar de la muerte segura. Pero lo más interesante de todo es lo que ellos experimentaron esa noche. Tiene mucho que enseñarnos hoy. Porque sabe usted, ellos aprendieron en esa oscura noche que hay esperanza para los casos difíciles, para las tormentas difíciles de la vida. Yo no sé qué clase de tormenta usted esté pasando en este día, en este tiempo. Pero sepa usted que por muy grande que sea, el poder de nuestro Dios es mucho más grande que su tormenta. Y Él quiere y está dispuesto a calmar los vientos y la bravura del mar ahí en su mente y en su corazón. Esa es la lección que Dios quiere que usted y yo aprendamos hoy. Porque sabe usted, en la Biblia el mar es un tipo del mundo y la barca es un tipo de la vida. Y nuestra travesía, nuestro viaje por este mundo en el que vivimos, todos nosotros, cada uno de los que estamos aquí, cada ser viviente entonces, está en un viaje, está navegando. Los redimidos, aquellos que hemos aceptado el regalo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, o de Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo, por medio de la salvación, por medio de su muerte, nos dirigimos a un lugar, navegamos hacia un lugar llamado cielo. Todos aquellos que no han aceptado a Jesús en su corazón, independientemente de lo que crean, se encuentran navegando inexorablemente hacia ese lugar llamado infierno. Solamente hay dos sitios en donde el hombre pasará la eternidad. No hay purgatorio, no hay limbo, no hay ningún punto intermedio. Usted es salvo o está perdido, punto. Una mujer no puede decir que está media embarazada, ¿verdad que no? O está o no está. O usted es hijo de Dios o es hijo del diablo, punto, espiritualmente hablando. Siento mucho si no le gusta, yo no estoy aquí para predicarle lo que a usted le guste.
Pero como el mar se representa como el mundo en la Biblia y la barca se representa como la vida, luego entonces, mientras navegamos, es natural que tormentas surgirán y amenazarán nuestras vidas, nuestro barco, nuestra alma. Y a menudo, como los discípulos, llegamos a creer que las tormentas nos destruirán. Pero quiero recordarle que su tormenta, mi tormenta, no fue diseñada, permitida por Dios para destruirnos. No, por el contrario. Tiene el afán, la finalidad de levantarnos, de enseñarnos, de edificarnos, de desarrollar en usted y en mí una fe inquebrantable y una total dependencia de Dios, que a propósito siempre está tan cerca de nosotros como queramos tenerlo. Otra realidad es que las tormentas de la vida duelen, amedrentan, causan dolor, desesperación, desesperanza, pero el Señor siempre las utiliza para nuestro beneficio, para nuestra bendición y para su gloria. Mire usted cómo se encuentran en una tormenta que fue inesperada. Marcos dice, se levantó una gran tempestad de viento. El mar de Galilea, por cierto, es un cuerpo de agua bastante inusual, relativamente pequeño. Tiene 21 kilómetros de largo. 21 metros sería muy chiquito, ¿no? Pero tiene 21 kilómetros de largo y tiene 11 kilómetros de ancho. Pero tiene una profundidad de más de 45 metros. Parte de lo inusual es de que la línea de la costa se encuentra a más de 210, 220 metros bajo el nivel del mar. Para que tenga usted una idea, aquí está el mar y allá está el lago, 210 metros más abajo. Eso es bastante inusual. Está rodeado de montañas. Una de las montañas, de hecho la más alta del Medio Oriente, es el monte Hermón, del que habla la Biblia. La mayor parte del tiempo está cubierto de nieve en la parte de arriba, en el pico. Y debido a que el mar de Galilea, o el lago de Genesaret también llamado, se encuentra por debajo del nivel del mar y está rodeado de montañas, lo hace susceptible a las tormentas repentinas. Los vientos fríos que barren, que recorren todo el país, de repente al descender por las montañas sobre el lago, se combinan con masas de aire caliente, y cuando usted combina esas dos cosas, de repente se arman esas grandes tormentas. Se dice que el mar de Galilea puede levantar instantáneamente olas de más de 10 metros. Puede estar tranquilo en un minuto y tornarte sumamente furioso, salvaje en un segundo. Tormentas como esta no ocurren regularmente por la noche. Por lo tanto, los discípulos no anticipaban ni pensaron en la posibilidad de una tormenta. Y aunque no la esperaban, llegó. Así nos pasa, ¿no? De repente todo está bien. Navegamos plácidamente como en un mar de cristal. En salud, en prosperidad, y de pronto, repentinamente, bruscamente, súbitamente se encuentra usted luchando por su vida. Como me pasó hace 5 años. Después de un suculento desayuno que mi esposa preparó un sábado por la mañana, estábamos planeando el día y de repente un dolor impresionantemente agudo en medio de mi pecho.
que me dobló completamente y llegó un infarto. Nunca había experimentado un dolor así. Y de repente mi mundo se puso de patas para arriba, decimos en México. En un minuto usted puede estar disfrutando de las cosas buenas de la vida, sanamente, en la voluntad, en el orden de Dios, y al siguiente se encuentra en medio de una terrible tormenta espantosa. Pero nuestras tormentas no solamente son en el ámbito de nuestra salud, también pueden ser económicas, también pueden ser relacionales. El hijo que se va, la muchachita que se va con el novio, el esposo que abandona a su esposa, la madre que de repente se queda sola porque los hijos se han ido y se encuentra totalmente desubicada, sola. Y no atina qué hacer, no está impuesta a esa forma de vivir y le cuesta trabajo reconciliar esa circunstancia, esa situación. También puede venir en forma de duda, en donde buscamos ansiosamente la verdad. Pero sepa usted, la verdad no es algo, la verdad es alguien. Yo soy la verdad y la vida, dijo Jesús. Luego entonces no busque a algo como la verdad, busque a alguien que es la verdad. Puede ser una llamada telefónica, puede ser una visita al médico que nos dice: tengo muy malas noticias. Como le sucedió a un hermano aquí hace unas semanas. Tengo malas noticias. Un solo tic-tac del reloj. Y de pronto usted está en la tormenta de su vida, aferrándose a la vida con las uñas. Solo porque Jesús está en el barco no significa que ninguna tormenta llegará. No. Aunque esto no debería sorprendernos, sin embargo siempre lo hace. La Biblia dice que las tormentas vendrán a nuestra vida. Job, capítulo 14, verso 1 dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Y las tormentas traen sinsabores y dejan un sabor amargo. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo dejaréis de sufrir, pararán de sufrir, así dice. En el mundo tendréis aflicción. Y las tormentas afligen. Mas confiad, yo he vencido al mundo. De hecho, cada uno de nosotros que nos encontramos en este lugar, cada uno de nosotros, se encuentra en una de estas tres situaciones hoy en día. O está en medio de la tormenta, o número dos, o acaba de salir de una tormenta, y número tres, está usted navegando directamente en la dirección de una tormenta. Y aunque usted no la ve, porque su radar no le alcanza, la tormenta viene. Y nuestra fe puede ser probada. ¿Esté usted listo? No. Porque las tormentas son repentinas y forman parte de nuestras vidas. No nos debe de sorprender, pero siempre lo hace. Note usted como Jesús le dijo a sus discípulos en esa orden: vayamos al otro lado. Jesús está con ellos en el barco. Y aunque ellos no lo sabían, su supervivencia se debe precisamente al hecho de que Jesús estaba presente en ese barco. ¿Cómo entonces podemos experimentar la paz en la tormenta? Y la respuesta es simple:
debemos de tener a Jesús a bordo. Sin embargo, la realidad es que muchas personas, muchos cristianos, no se sienten cómodos con Jesús a bordo. No. Muchas quieren dirigir su propio barco. Ellos no quieren tener a alguien a quien rendirle cuentas. Alguien que les dé órdenes. No, ¿por qué? No quieren ser responsables ante un capitán. Muchos prefieren llevar el timón, trazar su propia ruta, el curso de su vida, porque se consideran autónomos. Autónomos. Qué palabra tan interesante. Autónomos. Suena hasta intelectual, inclusiva y políticamente correcta. Solamente que la autonomía es una palabra compuesta de dos, que proviene de dos palabras griegas: autos, que significa uno mismo, y nomos, que significa ley. El hombre autónomo es ley para sí mismo, es decir, es ley en sí mismo. Y si esto fuera cierto, entonces el hombre sería Dios y tendríamos la facultad de elegir cualquier propósito, cualquier plan, designio, proyecto de vida que usted quiera o desee, bueno o malo. Déjeme recordarle que el arca de Noé no tenía timón, ni ninguna manera absoluta para ser dirigida por nadie, excepto por Dios. No se confunda. El libre albedrío, la libre determinación, nada tiene que ver con la autonomía. Jeremías 10:23 dice: conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni es del hombre que camina el ordenar sus pasos. Salmo 37:23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino, por lo cual se infiere que también desaprueba el mal camino. Proverbios 20:24 dice: de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Cómo podemos entonces sobrevivir? ¿Cómo podemos resistir, soportar, aguantar a través de las tormentas, luchas, tribulaciones, en lo que va del año y en lo que sobra del año y el año que viene y el que viene? ¿Cómo podemos resistir la tentación de dejar, de abandonar la lucha, de abandonar nuestra fe? O las presiones de la vida cotidiana. ¿Cómo podemos sobrevivir en ocasiones a un matrimonio tormentoso para muchos? O sobrevivir a la crítica que tanto nos cala y nos molesta. ¿Por qué no se callan? ¿Cómo podremos sobrevivir a las malas noticias? A la palabra cáncer, a la palabra divorcio, a la palabra separación, a la palabra desastre. Porque mire usted, si usted está esperando ir por la vida sin presión, sin crítica, sin tentación, sin malas noticias, sin tragedia, sin dolor, usted está viviendo en la isla de la fantasía. Para sobrevivir debemos de estar seguros, asegurarnos que Cristo está a bordo en nuestro barco, en nuestro medio, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma. Y espero que cada persona aquí presente le haya pedido a Jesús que venga y gobierne su vida, su corazón, su barco. Y si no lo ha hecho, no se salga de aquí sin hacerlo. Porque usted se dirige al departamento de abajo. Que sea el capitán.
que sea el rey de nuestra vida. Porque mire usted, hay muchas ventajas en tener a Jesús de nuestro lado. Por eso es que me oye de repente usted decir que es inteligente, sabio seguir a Jesús. Por lo que se infiere que es tonto caminar en dirección opuesta a sus caminos y a sus mandamientos. El tener Jesús a bordo en nuestra vida, en nuestro barco, en nuestra embarcación, nos da sentido de propósito, de dirección a nuestra vida. Mire usted, la mayoría de la gente hoy vive día a día sin sentido de propósito. Continuamente se preguntan, ¿por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Yo no pedí nacer. La Biblia enseña en Romanos 8:28 y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, es decir, a usted y a mí, y a todo aquel que le ama, todas las cosas, todas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, no al mío, ni al suyo, ni al de la suegra, ni al del vecino, conforme a su propósito son llamados. Él nos da un sentido de propósito, de finalidad a nuestra vida. Y en la palabra de Dios podemos ver claramente las instrucciones. Él es el creador de la vida. No hay nadie más que tenga idea de cómo vivirla mejor. Porque si Él es el autor de la vida, luego entonces tiene el absoluto derecho de decirnos cómo vivirla. Si Él es el autor del matrimonio, tiene el absoluto derecho de decirnos cómo vivir nuestra vida matrimonial. Y es muy escaso de materia gris el hombre que se aparta de la opinión, del consejo de Dios que está en su palabra. De hecho, la Biblia también se le llama el manual del fabricante, porque Él es el que nos hizo. Pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Tú nos hiciste, no nosotros a nosotros mismos. ¿Hay alguien aquí que se hizo solo? Espéreme, a la salida platicamos. Y en la Biblia encontramos que Dios nos ha dado instrucciones, un propósito para vivir. Tenemos un propósito como cuerpo de creyentes aquí en esta ciudad, en esta comunidad donde vivimos. Hemos de ser la luz del mundo, la sal de la tierra, anunciando a Cristo, no solamente con palabras, sino con nuestro testimonio y con nuestros hechos. Hay un dicho cristiano chino que dice: predica a Cristo en todo lugar, siempre, y si es necesario, habla. Los chinos son muy callados, ¿sabe usted? Pero se ve con lo que hacen. Y muchas veces nuestras palabras pueden ser ahogadas por la manera que nos comportamos. Hemos de ser estímulo los unos a los otros. Por eso es que se ora aquí por las necesidades de la gente. Por eso es que le decimos a usted: vaya, ponga su mano. La Biblia dice, y nos da las instrucciones de orar los unos por los otros. Nos dice cómo hemos de alentarnos los unos a los otros, sufrir cuando otros sufren, llorar con los que lloran, reír con los que se ríen, bendecir a Dios, adorar a Dios corporativamente como iglesia. Esa es la razón de venir a este lugar y escuchar su palabra, para ser edificados, para ser fortalecidos en nuestra fe. Tenemos un fin, una razón de ser, un propósito, una finalidad, y es por Cristo Jesús que yo sé quién soy, de dónde vengo, por qué estoy aquí y a dónde voy. ¿Y usted? ¿Y usted? No se vaya de aquí sin descubrir la razón de vivir. Mi razón es Cristo.
Con Jesús a bordo no solamente se nos da un sentido de dirección, se nos da la seguridad de la vida eterna. Porque mire usted, no importa lo que sucediera, el mensaje, la orden de Jesús a sus discípulos era que iban a ir al otro lado. Y en Jesús tenemos la seguridad de que nosotros pasaremos al otro lado de la eternidad, donde Él está. Somos salvos para toda la eternidad. No solo Jesús es el capitán y nos da sentido de dirección, sino que Él es el ancla de nuestra vida, de nuestra fe. Él es el ancla que nos mantiene firmes y seguros. Hebreos 6, 19 al 20 dice en esencia: Jesús es el ancla del alma, firme y segura. No dice tu carrera, tu conocimiento, no dice tu lana o tus influencias, no. Cristo es el ancla de nuestra fe, segura. Fíjese usted que en los tiempos del Nuevo Testamento se dice que los puertos de algunas ciudades tenían un gran banco de arena que los lugareños ponían a la entrada del puerto, dentro del agua ya. Si un barco llegaba cuando la marea estaba baja, no podía entrar porque ese banco de arena lo atoraba. Por lo que los marineros entonces salían del barco y se llevaban el ancla y la clavaban allá lejos dentro del puerto. Haga de cuenta que aquí está el banco de arena, este es el mar abierto, y allá está el puerto, y clavaban el ancla allá adelante. Y si venían vientos, no importa, estaba anclado ese barco. Mientras la tormenta no fuera descomunal, nada sucedía. Y la idea era que cuando la marea subiera, la tensión que causaba la distancia donde estaba el ancla y el barco, automáticamente jalaba al barco hasta puerto seguro. Interesante, ¿no? Pero ¿cuál es la aplicación? La aplicación es que Jesús es nuestra ancla. Jesús ascendió al cielo y ahí está. Y si usted es salvo, usted y yo un día estaremos con Cristo porque Él está allá. El ancla es la garantía de que uno de estos días nuestro barco entrará en puerto seguro. E iremos para siempre con Él y le veremos cara a cara, dice su palabra. Segunda de Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Somos guardados por el poder de Dios. Jesús es nuestra ancla. Y con Jesús a bordo, no solamente se nos da un sentido de dirección, con Jesús a bordo se nos da la seguridad de la vida eterna, pero también con Jesús a bordo se nos da la estabilidad en medio de la crisis inesperada, imprevista. Y no lloramos como los que no tienen esperanza. Y cuando sufrimos la pérdida de un ser amado, de un ser querido, sí lloramos. Pero tenemos la esperanza de que un día no muy lejano nos volveremos a ver y no habrá ya temor de la separación. Porque estaremos para siempre con Él. Los discípulos sintieron que no tenían estabilidad alguna, no había seguridad. Estos hombres estaban horrorizados por la severidad de esa tormenta, siendo pescadores acostumbrados a las tormentas. No obstante, esta tormenta era de tal intensidad y tal violencia que llenó sus almas, sus vidas de terror. El barco se balanceaba, se tambaleaba de un sitio a otro, para aquí, para allá, y estaba llenándose de agua. Naturalmente tenían miedo que el barco se iba a hundir. No podían ver dónde estaban debido al viento, a la incesante lluvia y a la absoluta oscuridad. ¿Le ha pasado eso? No sabe si
Está arriba, está abajo, a los lados, y no ve lo duro, sino lo tupido de la situación. Tampoco podían determinar, precisar su proximidad a la costa, porque sabe usted, no había la luz que hay hoy, de manera que uno puede distinguir, aunque hay nubes de repente y hay vientos, se ven las luces tintilando por allá. Pero no podían precisar dónde estaban, la proximidad a la costa, o si había algunas otras naves que les estaban en derredor de ellos. Estaban en peligro terrible y ellos lo sabían. De tal manera que el verso 39 dice: sálvanos que perecemos. La frase significa literalmente: estamos siendo destruidos. Y nos aterroriza el miedo. Muy a pesar de todo esto, los discípulos no tenían forma de saber que esa tormenta fue divinamente ordenada. Fue orquestada, utilizada como vehículo para enseñarles acerca de Dios y de su poder en sus vidas. ¿Por qué? Porque sin dificultades, sin presiones, incluso sin fracasos, no podríamos crecer y ser lo que Dios quiere que seamos. Sin la adversidad no solamente no seríamos, sino personas unidimensionales que nomás sabemos una sola cosa. Y nos encontraríamos vacíos, insufriblemente egoístas, si así con las tormentas de repente Dios nos guarde. De repente hay gente orgullosa, altanera. Pero nuestra fe muchas veces es probada por Dios. El Salmo 11:5 dice: Jehová prueba al justo. Salmo 17:3: tú has probado mi corazón y me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Proverbios 17:3 dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, mas Jehová prueba los corazones. Primera de Tesalonicenses 2:14 dice: sino a Dios que prueba nuestro corazón. Santiago 1:3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero mientras que estos marineros experimentados fueron entrando en pánico debido a la intensidad de esa tormenta, empapados, titiritando, temblando de frío seguramente, aterrorizados hasta la médula, estos hombres habían luchado al máximo por mantener el barco o la barcaza en medio de ese viento, de esa tempestad. Solamente pensaban que la siguiente ola iba a ser suficiente para hundirlos y llevarlos al fondo de ese mar. Y en un estado de pánico, de terror, los discípulos se acercan a Jesús, quien dormía plácidamente en el barco, y le gritan fuertemente para hacerse oír por encima del viento: sálvanos que perecemos. Dice Mateo 8:25 en su relato. Y Jesús estaba plácidamente dormido y aparentemente despreocupado, distante, indiferente a su difícil situación, pensaron ellos. ¿Que no te importa que morimos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Cuando estamos en medio de una crisis de una forma u otra, nos parece que a Jesús no le importa, que a Dios no le interesa. Él simplemente no parece estar preocupado, interesado por lo que nos está pasando. Y a veces nos pasa como a Job. En Job 23:8 dice: he aquí, iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente no lo percibiré. Si al norte él obrare, yo no lo veré. Al mediodía se esconderá y no lo verá. En otras palabras, no sé dónde buscarlo.
¿Se olvidará la madre del hijo de su vientre? Nunca. Él está ahí para escucharnos y contestarnos. Pero ¿sabe usted? Dios nunca nos ha prometido que nuestras vidas estarían libres de dolor, de tormentas, de aflicción, de desesperación, de decepción. No. Cualquiera que le predique esto no le está enseñando la Biblia. Lo que Dios sí nos promete es proveernos los recursos divinos para que podamos sobrevivir la travesía de la vida con Él. De eso puede usted estar seguro. Él no nos prometió que nuestra vida, la travesía nuestra, sería como un crucero por el Caribe, en donde se sirven aproximadamente 10 comidas diferentes al día. Usted puede tener toda la clase de entretenimiento que usted quiera, y cuando se llega a un puerto, se baja, se sube a un camión con aire acondicionado y lo lleva, y para que usted no gaste, le sirven unas bolsas con comida de la más excelente para que usted no gaste y coma bien, y tampoco se vaya a enfermar por andar probando otra comida. Y todo confort, todo lujo. Jamás prometió eso. Lo que sí nos prometió es que llegaríamos a puerto seguro. En el caso de los discípulos, su fe estaba paralizada por el miedo. Tenían miedo de que todos ellos, incluyendo a Jesús, morirían. En realidad el problema no era la tormenta que les rodeaba, sino la falta de fe. ¿Le ha pasado lo mismo? El temor, el miedo siempre hacen eso. Hacen el problema más grande, maximizan el problema y minimizan la provisión y la presencia de Dios en nuestra vida. El miedo nos hace olvidar quién es Jesús. Es el Todopoderoso y está con nosotros como poderoso gigante. Nos hace olvidar que Él es el capitán y que tiene control por sobre todas las cosas. Y nos lleva a preguntar: ¿por qué, Señor? Si yo voy a la iglesia 3 veces a la semana, si yo canto en el coro, si yo doy clases a los niños, si yo hago esto y esto, incluso hasta diezmo. ¿Por qué? No le pregunte por qué, falta y no sepa. Mejor pregúntele: ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Se trata de que quieres más compromiso de parte mía? ¿Se trata de que quieres fortalecer mi fe? ¿Se trata de que quieres llamar mi atención para que puedas hablar y tratar conmigo? ¿De qué se trata? Enséñame, fortalece mi fe. Y de acuerdo a tu misericordia, líbrame de mi condición. Jesús dormía plácidamente porque sabía que estaba en el centro de la voluntad de Dios. Porque sabía que Él no iba a morir ahogado en un naufragio en el mar de Galilea, sino iba a morir en una cruz en Jerusalén, no muchos días después de este evento. Y cuando clamamos a Él, Él nos responde. No como el Dios fatalista del Islam, que dice: las tormentas del mar, cuánto lo siento. Mire usted, hay ciertas leyes naturales que se han establecido, ciertos procesos climáticos, y cuando convergen, bueno, hay tormentas naturalmente. No hay nada que se pueda hacer. Cuánto lo siento. Un Dios desinteresado por sus criaturas, solitario y lejano. Bendigo a Dios porque sirvo al Dios del universo, cuyo poder es ilimitado, y no solamente
en la creación, sino que puede actuar por encima de su propia creación. Salmo 107 del 24 al 30 dice: ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Mire usted el efecto del milagro. Cuando le gritan desesperados, cuando claman en una crisis de terror increíble, la Biblia dice en el versículo 39: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Quiero que se dé cuenta conmigo algunas de las características significativas con la facilidad con que Jesús calma la tormenta. En primer lugar, notemos que Jesús, tan solo con el poder de su palabra, causa que las fuerzas de la naturaleza se sometan, se sujeten completa, totalmente a Él como su creador y su sustentador. Porque Él hizo el mar y todo lo que en él hay, y le puso límites. La Biblia dice que todo lo que hay fue hecho por Él y para Él. Él habla y se hace. En un segundo, observe la eficacia con la que se llevó a cabo. Hubo una gran calma, dice, una gran bonanza. Los 3 evangelios hablan de una calma repentina, milagrosa. En realidad es un segundo milagro aquí, porque normalmente se requiere de tiempo considerable para que las olas desaparezcan, a pesar de que los vientos disminuyan o desaparezcan. La tormenta no solo se limitó a cesar y los vientos gradualmente a la normalidad. Él habló y era como que si nunca hubiese habido tormenta. Pero luego se vuelve hacia sus discípulos. ¿Por qué estáis amedrentados? Dice el versículo 40. ¿Cómo no tenéis fe? Notemos cómo a Jesús no le preocupa la tormenta, el viento o las olas embravecidas del mar. Lo que le preocupa y hasta le molesta, podríamos decir, son sus discípulos asustados y timoratos. No alcanzan a entender que la tormenta era necesaria para el desarrollo espiritual de ellos. Los reprende por su temor y su falta de fe. Hay tal vez un poco de ironía en el hecho de que la tormenta no le molestara, pero la falta de fe sí. La incredulidad le molestó. Y Jesús se vuelve de reprender a la tormenta para reprenderlos a ellos. Es entendible que tuvieran un temor natural, pero no tenían excusa por su falta de fe. Verso 41 dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Estaban asombrados. Miraron a su derredor tratando de entender lo que estaba sucediendo. Su miedo a la tormenta fue sustituido por un nuevo temor. De hecho, Marcos utiliza 2 palabras griegas distintas para describir el miedo de los discípulos. Cuando la tormenta vino sobre ellos, Marcos dice que tenían miedo, pero después de que Jesús calmó al viento y las olas, dice que temían en gran manera. Su miedo a lo que Jesús había hecho difiere tanto en tipo como en intensidad.
Lo que Jesús había hecho era aún más sorprendente que la amenaza de sus propias vidas por la tormenta. Y la historia comienza con discípulos aterrorizados por los vientos y las olas. Y termina con los discípulos horrorizados ahora por la intervención de Jesús. Fueron impactados, fueron asombrados hasta el terror por esta nueva revelación, esta nueva faceta de la persona y el poder de su Señor, de Jesús. Porque hasta ahora habían visto milagros en lo físico, en el cuerpo. Pero ahora Jesús les muestra una faceta diferente porque puede controlar las fuerzas de la naturaleza que Él mismo creó. Y la facilidad con la que el Señor calma la tormenta lleva a los discípulos a exclamar maravillados y aterrados, diciéndose los unos a los otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Dice Lucas 8:25. La respuesta a esa pregunta está precisamente en la palabra de Dios escrita miles de años antes. En el Salmo 89, los versos 8 y 9, dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Él quiere sosegar las tormentas de tu vida. En la vida de los discípulos es la ausencia o la presencia de la fe la que es revelada a través de este trauma, de este evento, la angustia de este evento. Y así es con nosotros también. ¿Dónde está nuestra fe cuando vienen nuestras tormentas? Se trata de crisis de la vida que revela nuestra fe o nuestra ausencia de ella. Cuando vienen las dificultades nos preocupamos. Y nos preocupamos, podemos elegir preocuparnos, pero todos sabemos que en el fondo no podemos hacer nada para cambiar nada. Y cuando nos enfrentamos a la adversidad, podemos hacer y tratar de arreglar las cosas, pero al final del día nos damos cuenta de que somos incapaces y que no hay nada que podamos hacer para aliviar nuestra condición. O bien podemos doblar nuestra rodilla en fe y clamar a Dios. El Dios que está allí siempre y que jamás parte o se va de tu lado, que tiene el poder y la capacidad para tener cuidado de nosotros. El apóstol Pedro nos invita a hacer esto. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él anhela que pongamos nuestra confianza solo en Él, no en nuestra carrera universitaria, no en nuestro trabajo, nuestro conocimiento, no en nuestro dinero o nuestra posición o posesión. O a quien conocemos, o nuestra influencia, sino solo en Él. Él es el único que puede ir con nosotros a través de la tormenta, no en derredor o por encima de la tormenta, sino a través de ella, porque Él sabe que nuestras tormentas son necesarias para nuestra edificación. ¿Has pensado si acaso la tormenta en la que te encuentras es una orquestada, organizada por Dios para que tu fe crezca? ¿Para que en tu compromiso se deje ver? ¿Para que el cambio que Él ha operado en ti sea más patente?
¿Cuáles son tus problemas esta tarde? ¿Qué tan grandes pueden ser? Miren, se ven bien de aquí todos. A pesar de la sonrisa, yo sé que hay mucha gente sufriendo. Y que está siendo golpeada por la vida, por sus circunstancias. Hay madres solas, abandonadas. Hay viudos, hay viudas. Hay madres que lloran porque su hijo, porque su hija camina lejos de la voluntad de Dios, lejos del propósito de Dios. Y se duelen y lloran en la soledad. Porque no hay nada que podamos hacer sino traer nuestra necesidad ante la presencia de Dios. Por muy grande que sea tu problema, es más grande su gracia y su poder. Jesús habló y mandó a los vientos cesar, y yo creo que Él quiere hablar a tu corazón en esta tarde, a tus problemas. Si tan solo nos quedamos quietos el tiempo suficiente para escucharle. Hay muchos cristianos que dicen: Dios no se preocupa por mí. ¿Es que acaso no le importa lo que estoy pasando en este momento tan difícil de la vida? Estoy ciertísimo, seguro, creo firmemente que Dios habla. Si acaso nos damos el tiempo suficiente para escucharlo. Y nos vamos a nuestra habitación en la soledad, lejos del bullicio del mundo, del ir y venir y de venir de la vida, para hablar y tratar con Él y escuchar su voz. El pastor y escritor Max Lucado dice en su libro titulado Un suave trueno, escuchando a Dios a través de la tormenta. Esa es una traducción. El libro original se llama A Gentle Thunder, algo por el estilo. Y dice que había una vez un hombre que desafió a Dios para que le hablara. Y le dijo a Dios: quema la zarza como lo hiciste con Moisés y te seguiré. Derriba los muros como lo hiciste en Jericó con Josué y pelearé. Calma las olas como lo hiciste en el mar de Galilea en aquella ocasión y te escucharé. Entonces el hombre se sentó junto a una zarza, unos arbustos, cerca de unos grandes muros y cerca del mar, y esperó a que Dios le contestara. Y Dios oyó la oración de este hombre y le respondió. Él envió fuego, pero no sobre una zarza, sobre un arbusto, sino sobre la iglesia. Fuego de su Espíritu Santo. Él derribó los muros, no de ladrillo ni de material, sino los muros del pecado. Calmó la tempestad, no del mar, sino la tempestad del alma, de los corazones de los hombres. Y Dios esperó a que este hombre respondiera. Y esperó, y esperó, y esperó. Pero este hombre estaba mirando arbustos, no corazones. Estaba mirando ladrillos, no vidas. Estaba mirando mares, no almas. Por lo que decidió que Dios no había hecho nada. Finalmente se dirigió a Dios increpándole, le dice: ¿acaso has perdido tu poder? Dios lo mira y le contesta: ¿acaso has quedado sordo? ¿Ciego? Dios siempre actúa en nuestro favor. No me importa qué tan grande sea tu problema, tu dificultad, tu situación. Él tiene la respuesta y con su palabra puede calmar la tormenta y la braveza del mar y de los vientos cuando clamamos a Él.
Y Él está aquí para bendecirnos. Póngase de pie, por favor. Les decía que de aquí todos se ven bien, bien arregladitos, bien bañaditos. Pero sé que detrás de esa sonrisa se esconde dolor, aflicción, angustia, desesperanza, desesperación. Tantas emociones que convergen cuando la tormenta nos azota. Si usted se encuentra aquí sufriendo por los embates de la vida y de la tormenta, levante la mano. Son muchas manos. Pero es más el poder de Dios y su gracia. Y Él quiere hablar a su vida y con el poder de su palabra calmar la tempestad y los vientos. Si usted clama a Él, como estos hombres, sus discípulos, con desesperación, sabiendo que eran totalmente impotentes ante las circunstancias. Si usted puede arreglar su problema con dinero, arréglelo. Pero su situación es de tal manera que no hay solución, sino solamente en Él vino el sitio adecuado. Él nos promete que pasaremos al otro lado. Y con Él en nuestra barca no hemos de temer, porque sabemos en quién hemos creído. Fortalezca su fe en esta hora. Señor, mira las manos que se han levantado. Tú conoces la gravedad de la situación de cada uno de mis hermanos. Porque no hay nada en este mundo que te tome por sorpresa o que tú no sepas. En tu anticipado conocimiento, de manera perfecta, sabes todas las cosas y sabes lo que aflige. Conoces la madre que llora, la esposa que llora, el esposo que sufre, el hijo que se ha ido, la hija que se ha marchado de casa, que camina lejos de tu voluntad y de tu propósito. Conoces que no hay dinero para pagar la renta, para comer tal vez, y que no hay trabajo. Y conoces la soledad de muchos en este lugar que lloran. Pero eres un Dios que se compadece de nosotros. Y que se compadece y que se complace en bendecirnos. Conforme a tu voluntad y tu propósito, atiende a la petición de mis hermanos. Mira su desesperación y su necesidad. Si el pecado ha invadido el corazón y la vida de algunos de ellos, tú tienes el perdón. A través de tu sangre preciosa puedes restaurar, puedes levantar, puedes perdonar. Si es enfermedad, tu toque maravilloso puede sanar, como hemos aprendido a través de esta serie, y puedes sanar con el poder de tu palabra. Respóndenos. Danos una nueva experiencia de tu gracia, de tu poder, de manera que nuestras almas sean fortalecidas, sean edificadas para tu gloria. Trae convicción al que duda. Tú
Tú eres el camino, eres la verdad y la vida. Solamente en ti, exclusivamente en ti está la salvación, aunque no sea políticamente correcto decir esto. Y fuera de ti no hay sino juicio y perdición. Tú eres la fuente de todo bien. Quieres bendecirnos. Cada familia aquí representada, que tu poder se manifieste de tal manera que tengamos experiencias sólidas, reales, fehacientes de tu poder y de tu gracia. Haznos útiles en tu reino, que te sirvamos con corazón agradecido por lo que has hecho por nosotros. Haznos fieles, inclina nuestro corazón a ti. Y hemos de darte siempre la honra, la gloria, la alabanza que solamente tú mereces y nadie más. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, que viene otra vez. Te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Mucha gente ha muerto así. Porque no se alcanzan a ver los bordes de donde empieza el agua y donde está la carretera. Ya no hay, no se puede distinguir. Las fuerzas de la naturaleza es algo impresionante con las que el hombre se encuentra totalmente imposibilitado, impotente. Y causan temor y ansiedad, pavor. En 1985, durante el terremoto de la Ciudad de México, a mí me tocó estar allí. Y fue algo increíble. Yo nunca había visto a hombres adultos, grandotes, así como algunos de ustedes, enormes, jalándose las greñas, hincándose de rodillas, gritando, desencajados, hablándole a la Virgen, hablándole a Mahoma, hablándole a no sé a qué Dios y a toda la corte celestial, en medio de una desesperación. Cuando llegó ese temblor y un poquito después, pero los versos que leímos nos muestran que el Señor Jesús se encuentra allí al final de un día largo, un día muy difícil. Durante la última parte del día, Jesús se sentó en una pequeña barcaza, embarcación, allí junto a la orilla del mar de Galilea, también llamado lago de Genesaret. Y utilizó ese barco, esa barcaza como un púlpito, y desde ahí predicó a las multitudes que se acercaron para escuchar su mensaje. También durante ese día tuvo una confrontación con los fariseos. Buenas tardes. Seguimos con nuestra serie, La vida de Jesús y sus milagros. Una serie muy interesante como todas, pero que estoy seguro que ha enriquecido nuestra vida y espero que también haya fortalecido nuestra fe. Esa es la intención. Dios quiere que aprendamos no solamente el aspecto intelectual del conocimiento, sino que traigamos ese conocimiento al nivel de nuestra vida cotidiana para crecer y aprender más y más de Él. ¿Está listo? Abra su Biblia, por favor. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4.
Está el título de esta enseñanza es Jesús calma la tempestad. Cuando lo tenga, por favor diga ya, como dice el pastor Chuy. Y le voy a leer en los versículos 35 al 41, mientras usted me sigue con su vista, por favor. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad. Es lo que se siente cuando las fuerzas de la naturaleza muestran, exponen, dejan ver su furia. Aquí en la ciudad de Guadalajara hemos tenido algunas lluvias bastante fuertecitas, incluso nos abollaron los carros, algunos de nosotros. El granizo. En una ocasión, un jueves, la corriente era tal que otro poco y entraba adentro de la iglesia en la parte más alta. Usualmente yo hago 10 minutos en llegar a casa. Ese jueves duré 2 horas y media. Infinidad de carros quedaron atorados en el agua. Hace algunos años, mi familia y yo, su servidor, vivíamos en el estado de la Florida. Y estando allá fuimos testigos, experimentamos ese temor que retuerce las entrañas cuando un huracán va a tocar tierra. Un huracán. Estas lluviecitas se da risa en comparación a un huracán. Traen una ansiedad, una inquietud impresionante. Una de las cosas que cala es cuando está uno en la necesidad de ir a comprar víveres porque no sabe cuánto tiempo va a durar el huracán. Este se mueve de una manera impresionante y gira en contra del reloj, pero a veces se para y dura hasta un día o dos ahí. Y los vientos son increíbles. Pero cuando fui a la tienda a comprar víveres, viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, respondió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cierre sus ojos, por favor. Señor, pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, que alumbre nuestro entendimiento, nuestro corazón, abra nuestros oídos para poder escuchar tu voz que trae paz y calma a nuestra vida. Da a cada uno conforme a la porción de su necesidad. Que sean gratos los dichos de nuestra boca, la meditación de nuestro corazón delante de ti, oh Dios, roca mía, redentor mío. Amén.
Fíjese usted que si hay algo aterrador en este mundo, algo que realmente espanta, que da pavor, usted no se imagina lo que se siente entrar en una tienda como un Walmart, o el doble de un Walmart de aquí, pero que no haya nada. No hay agua, no hay latas, no hay hielo, no hay pan, no hay menos tortillas, no hay nada. No hay carne, no hay verdura, no hay nada, está vacío completamente. Y ahí empieza uno a sentir, ah, caray, la cosa se va a poner seria. La temporada de huracanes es del mes de mayo hasta el mes de noviembre, por lo que, habiendo vivido allá 5 años, un poco más de 5 años, experimentamos varios huracanes. De varias fuerzas, unos más violentos que otros, pero causan ansiedad, temor. ¿Sabe usted? Lo más aterrador es que el hombre, el ser humano, es totalmente impotente, incapaz ante las fuerzas de la naturaleza. Los vientos son tan terribles que en algunas ocasiones llegan a levantar hasta un auto y lo proyectan con una fuerza impresionante, una velocidad increíble que desbarata lo que se encuentre en medio. Las fuerzas del huracán son capaces de despencar una casa entera, no digamos árboles, y desbaratar todo lo que se encuentra a su paso. La lluvia incesante que parece no tener fin. Florida, siendo un lugar donde hay mucha agua, hay muchos lagos, muchos canales, de repente la gente que va manejando ya no sabe dónde está el camino y muchas veces termina en el lago o en el canal y bye bye.